Muy buenos días, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Gracias a todas aquellas personas que están pendientes de la transmisión de esta mañana. Hubo un pequeño cambio en el horario, se nos explicó el motivo del por qué fue este cambio, pero damos gracias al Señor porque Él nos permite una vez más poder reunirnos, poder estar juntos como iglesia, como congregación, como cuerpo de Dios, y juntos presentarnos delante del Señor para que sea Él quien nos llene con su palabra. Les suplico, mis hermanos, que vengamos delante del Señor en palabras de oración, para que sea Él quien pues nos pueda dar la guianza y la palabra fresca que necesitamos de parte de Él en esta mañana. Oremos, presentémonos delante de Dios, pero también pongamos delante de su presencia en oración la vida de todas las personas que nosotros conocemos, las personas que están en este momento pues hospitalizadas, que están pues con el virus en sus cuerpos. Oremos por cada uno de ellos, mis hermanos, para que sea Dios quien tenga misericordia y extienda su mano poderosa sobre nuestras vidas. Vengamos delante del Señor en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder presentarnos delante de tu trono de gracia. En esta hora, Dios mío, queremos rogarte específicamente, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que de alguna u otra manera, Señor, ellos han adquirido el virus, que ellos están enfrentando, Señor, en sus cuerpos, dolores y dificultades, Señor, que solamente cada uno de ellos conoce. Te suplicamos en esta hora, Señor, que envíes ángeles ministradores hasta donde cada uno de ellos se encuentre, ya sea en sus casas, en los hospitales o en los diferentes lugares donde ellos puedan encontrarse, Señor. En esta hora clamamos como partes del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Clamamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están enfermos en esta hora. Dios mío, te suplicamos que envíes ángeles ministradores donde ellos están, que puedan, Señor, pronto salir de esta dificultad, de esta prueba, Señor, y que ellos puedan ver tu poder y tu mano glorificándose a favor de sus vidas. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. También te rogamos en esta hora, específicamente, Señor, por el pastor Escalante, por la pastora Lilian de Robles, Señor. Te pedimos por ellos que están en este momento en esa sala de hospital. También, Señor, por el hermano Salvador Moreno. Te suplicamos, Dios mío, que en esta hora comience, Señor, su cuerpo a reaccionar de la manera correcta. Que tú les des la gracia, las fuerzas, Señor, para poder pelear todo, Señor, aquello que el enemigo ha querido enviar en contra de ellos, y tú puedas, Señor, tomarlo para bendecirlos y elevarlos a un nivel y a una posición mayor. Te suplicamos que les des fuerza, Señor, por nombre a cada uno de ellos. Y todas aquellas personas que no conocemos, pero que también están enfrentando, Señor, esta enfermedad, te rogamos que seas tú fortaleciendo su sistema inmunológico, que seas tú, Señor, fortaleciendo sus cuerpos, cada uno de sus órganos, Señor, para que no puedan encontrarse, Señor, con la muerte tan pronto. Cumple el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan ser restaurados y levantados para tu gloria y para tu honra. Señor, también cubrimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno, Señor, de los que conformamos este ministerio. Ponemos en tus manos la vida del pastor Raúl, hermana Amanda, Señor David, el pastor Robles, Señor, su esposa, sus hijos, el pastor Escalante, su congregación, sus hijos, sus familias, Señor. Cada uno de los pastores que caminan bajo el mismo nombre, bajo el mismo ministerio, Señor, que somos parte de tu cuerpo, Dios mío, te rogamos en esta hora por cada uno de nosotros. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Que ellos puedan, Señor, defendernos de toda peste, de todo ataque, Señor, de todo aquello que el enemigo quiera causar derrota en nuestras vidas.
Te ruego también, Señor, que consueles los corazones de todos aquellos hermanos, hermanas que han perdido a un familiar, sea su padre, su abuelo, su hermano, Señor, su esposo, su esposa. Te rogamos, Dios mío, que por favor consuele sus corazones. Solamente tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Solamente tú puedes entender perfectamente lo que está pasando en sus corazones y en sus mentes. No permitas que el enemigo tome ventaja de esa tristeza, Señor, sino fortalécelos y levántalos en victoria en medio de esta dificultad, Señor. Sabemos que toda dificultad traerá un excelente peso de gloria en la eternidad. Pero mientras estamos acá en esta tierra, danos tu gracia, danos tus fuerzas, Señor, para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ponemos en tu nombre esta palabra, Señor. Ponemos delante de ti esta palabra que vamos a tomar en esta hora y que sea tu Santo Espíritu hablando y ministrando nuestras vidas, Señor. Que tú puedas transmitir cuál es el deseo de tu corazón desde el principio de la creación del hombre, Señor, hasta el final de la creación. Que podamos entender a plenitud, que podamos entender claramente, Señor, cuál es tu voluntad y tu deseo para nuestras vidas, para nuestras familias y para todas aquellas personas que te reciben en su corazón. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia y nos quedamos a tus pies para que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre en esta hora. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, mis hermanos, una vez más. Gracias a todos por conectarse en esta mañana, ¿verdad? Y por estar juntos para recibir la palabra del Señor. Por favor, les suplicamos que todos juntos como cuerpo de Cristo nos mantengamos en oración los unos por los otros. Si nosotros conocemos específicamente a una persona que está sufriendo de la enfermedad de este virus, tengámoslos en oración. En el chat se nos da una lista de personas por las cuales tenemos que estar orando porque están hospitalizadas o porque están enfermas. También les ruego, mis amados, que oremos por aquellas personas que han perdido a sus familiares. Nuestra hermana Verónica perdió pues a su padre hace unos días. Así es que roguemos al Dios de toda consolación que sea Él ministrando los corazones de los que están tristes y que sea Dios quien cambie la tristeza, el luto, que lo cambie en alegría. Dios es bueno, mis amados. Cuando nosotros tenemos este pensamiento en mente y sabemos que Dios es bueno, podemos abrazar todas las cosas que vengan de parte de Dios y reconocer que hay un propósito eterno en lo que Dios hace. Dios no es malo. Dios no quiere cosas malas para sus hijos. Nosotros somos sus hijos y Él quiere darnos cosas buenas. Algo así es lo que yo voy a hablar en esta mañana. Quiero introducirme al tema de esta mañana. Quiero que hablemos acerca de una iglesia conforme a su imagen. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Y no solamente nosotros, las diferentes iglesias que conforman este ministerio, sino a nivel mundial, todas las iglesias, tengan el nombre que tengan, estén bajo la denominación que ellos estén, todos nosotros somos partes del cuerpo de Cristo. Por eso es que no debe de haber ninguna rivalidad. Por eso es que nadie debe de creerse mejor que otros, o que mi ministerio es más grande o es mejor o tiene más alcance que el de otros. No podemos jugar con esas niñerías a esta altura del tiempo, mis amados. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo murió por una iglesia. Cristo, cuando estaba en la cruz, en el Calvario, el soldado traspasó su costado con una lanza, y de su costado, del costado de Cristo, brotó sangre y agua. Este es un precioso ejemplo del momento exacto cuando la iglesia está naciendo del costado herido de Cristo. Mis amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a nosotros. De la misma manera,
como en el principio, en el libro del Génesis, nosotros vemos que Adán estaba solo, que Dios dijo, voy a hacer que Adán caiga en un sueño, y cuando Adán estaba en ese sueño profundo, dice la Escritura que Dios abrió su costado, sacó su costilla y de la costilla formó a una mujer. Eso que estaba sucediendo en el libro del Génesis era una figura de lo que iba a suceder con Cristo y con la iglesia miles de años después. Cristo en la cruz estaba durmiendo, sinónimo de la muerte. Cristo en la cruz estaba muriendo, y cuando Él estaba muriendo, sinónimo de dormir para Adán, el soldado traspasó el costado, pero de ahí brotó sangre y agua. La iglesia estaba naciendo del costado herido de Cristo. Somos cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Tenemos que tener esa conciencia para quitar toda rivalidad de en medio nuestro, para no creernos mejor que otras congregaciones. No somos mejores, somos la iglesia que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora, el tema que vamos a estudiar o que vamos a hablar en estos minutos es una iglesia conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que el Señor quería desde el principio. Esa era la idea y el deseo del corazón de Dios desde el principio en el Génesis. Yo lo repito muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo, mis amados hermanos. Si nosotros queremos entender el Apocalipsis, necesitamos entender el Génesis. Necesitamos entender el Pentateuco, después entender los libros históricos, entender los libros poéticos, entender profecía. Necesitamos entender toda la Escritura para poder entender e interpretar de la manera correcta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Nadie puede irse directamente a Apocalipsis. Yo quiero que me den la revelación de los tiempos finales. A mí algunas personas se enojan conmigo porque me dicen, usted no enseña porque debería de estar enseñando el Apocalipsis. No, mis amados, todo tiene su tiempo. Dios quiere enseñarnos las cosas por venir. Pero ¿cómo vamos a entender las cosas que están por venir? Cosas proféticas, cosas futuras, si aún no hemos comprendido el principio de las cosas, si aún no hemos aplicado la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón y le hemos dicho, Señor, cámbiame conforme a esta palabra que tú has dejado escrita. El Señor mostró su deseo, Dios mostró el deseo de su corazón y que había en su mente, Dios lo mostró desde el libro del Génesis. Yo quiero que juntos veamos cuál es el deseo de Dios desde el principio, pero quiero que también juntos veamos cuál va a ser el deseo de Dios cumplido, hecho una realidad al final de los tiempos. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy cruciales, estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos, mis amados hermanos, donde Dios está revelando lo que hay en nuestros corazones. Necesitamos tener cuidado la forma en la que caminamos, en la que hablamos, en la que nos expresamos. Necesitamos tener mucho cuidado y sobre todo necesitamos mantener un corazón humilde, un corazón manso delante de Dios. Porque son tiempos donde Dios está probando a ver cómo nosotros reaccionamos. Hagamos lo que el salmista David decía. Pon guarda en mi boca para no hablar incorrectamente. Como les acabo de decir hace un momento, este momento es tiempo de mostrar lo que hay en nuestros corazones. Los gobiernos, las autoridades están mostrando lo que hay en su corazón, pero nosotros también como ovejas, como hijos de Dios, también estamos
mostrando cómo estamos reaccionando. Dios quiera que por medio de su Santo Espíritu cada uno de nosotros aprenda a ser sabio en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de desenvolverse en medio de esta dificultad. Son tiempos difíciles donde la mano poderosa de Dios nos está sosteniendo, donde las fuerzas de Dios están a favor nuestro y sus ángeles en derredor nuestro para defendernos. Pero Dios no podrá defendernos si nosotros no se lo pedimos o si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros queremos defendernos a nosotros mismos y queremos pelear y gritar y agarrar a todos y hablar mal de todos, Dios va a decir, lo siento, yo no puedo defenderte. Mira, es grande el dolor que hay en las personas en este momento. Hace unos minutos yo leía una noticia precisamente de El Salvador, que había una madre y había una hija que estaban gritándole de todo al médico que estaba atendiendo al esposo y al padre que estaba en el hospital. Y esta mujer y esta hija le estaban gritando cosas feas al doctor y le decían, ¿cómo es posible que estudies tanto? Le decía esta mujer adolorida, triste, desconsolada. Le decía al médico, ¿cómo es posible que ustedes estudien tanto para terminar matando a la gente? Y decía la noticia, y decía, este doctor era el que estaba escribiendo lo que yo leí, y él decía, a mí me duele, y yo entiendo pues la frustración de esta madre, de esta hija, porque cuando ellas trajeron a su esposo aquí al hospital, él venía respirando muy lentamente. Nosotros como médicos tratamos de hacer lo imposible para salvarle la vida, pero no pudimos. Pero tampoco nos acusen de que nosotros matamos a las personas. Pero él decía, entiendo la frustración de esta familia, que ellos lo trajeron al hospital pensando que nosotros podíamos ayudarlo. Y el único que tiene todo el control en sus manos es Dios. Así es que, mis amados hermanos, tengamos cuidado. No podemos actuar mal en el momento de la prueba. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé su gracia para atravesar el valle de sombra y de muerte. Necesitamos pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude y nos dé su gracia, mis amados. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 1 y el versículo 26 al 28. Ahí está plasmado en el primer capítulo, en los primeros versículos de la palabra de Dios, está plasmado cuál es el deseo de Dios. Dios desde el principio pensó, deseó una iglesia, un grupo de personas, todo un cuerpo, conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 voy a leer. Entonces dijo Dios, aquí estaba la Trinidad en el principio y juntos estaban trabajando en equipo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos es un plural. Hagamos habla de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes en la creación. Dijo entonces Dios, hagamos al hombre. Para este momento no había ningún hombre ni ninguna mujer sobre la tierra, la que nosotros tenemos y la que nosotros conocemos ahora en día. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Permíteme detenerme unos segunditos en esta primera parte. El deseo de Dios desde el principio, y digo desde el principio porque al final Dios va a obtener lo mismo, pero el deseo de Dios en estos versículos nos muestran que Dios quería tener a un hombre y por ende a una mujer conforme a su imagen y conforme a la semejanza de la Trinidad, conforme a la imagen y semejanza de ellos.
Pero Dios también quería algo más. Y dice, y señoré en los peces del mar. El hombre y la mujer que Dios iba a hacer, iban a señorear, iban a tener dominio, iban a tener control. ¿De qué? De los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ojo, el animal que se arrastra se refiere a la serpiente. Dios quería que nosotros, que la raza humana, tuviéramos autoridad sobre Satanás. Ese era el deseo de Dios en el principio. Luego dice el versículo 27, lo que Dios había deseado en el verso 26, ahora Dios lo hace real. Lo hace real el deseo que él había expresado. Dice el versículo 27, y creó Dios. Ahora se está haciendo real el deseo de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y oiga el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Mire qué hermosos estos versículos, cómo tienen relación el uno con el otro. En el versículo 26 apenas Dios estaba diciendo, expresando cuál era su deseo. Él dijo, yo quiero a un hombre, quiero a una mujer conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Para qué los voy a crear? Para darles autoridad, para darles poder. Y en el versículo 27 dice, y entonces Dios los creó así como Él quería, a su imagen y a su semejanza. Y los hizo varón y hembra. Pero ahora en el versículo 28 vemos un punto más. Y dice en el versículo 28 que Dios los bendijo cuando ya los había creado, ya los había formado. Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso el deseo de Dios! Y sojuzgarla. Sojuzgar significa tener dominio sobre toda la creación. Y señoread en los peces del mar. Les vuelve a repetir Dios el deseo. Ahora, hay un tercer punto acá que Dios les dijo a la pareja que creó. Les dijo, multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. ¿De qué la iban a llenar? ¿De qué? ¿Cómo ellos se iban a multiplicar? Esto es lógico. Lo que yo quiero es que juntos, mis amados, vayamos en nuestro pensamiento comprendiendo el deseo de Dios desde el principio de la creación. Dios le pidió a Adán y Eva, como hombre y como mujer, Dios les dijo, entren en una relación íntima y reproduzcanse, tengan hijos. Qué hermoso el deseo de Dios. Mire, aquí podríamos cerrar la Biblia por completo y decir, ahora entiendo tu deseo, Señor. Ya comprendí el resto de la Biblia y ya lo entendí. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio, Dios quería formar un hombre y una mujer conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para que cuando ellos estuvieran conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, luego se multiplicaran. Eso es todo el deseo de Dios. Mire lo que dice, por favor, Malaquías capítulo 2 y el versículo 15. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2 y el versículo 15 dice la palabra de Dios. Pregunta el profeta Malaquías, ¿no hizo él, refiriéndose a Dios, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Cuando dice Dios uno, es una pareja, un hombre y una mujer, porque en el Génesis dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que cuando el profeta Malaquías dice aquí, no hizo Dios uno, se refiere no literalmente a una persona, se refiere a una pareja que son uno.
porque eso es lo que Dios desea, que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa sean unidos, estén juntos, tengan los dos el deseo que Dios les impartió, el deseo que Dios les dio en el principio. Así es que dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Pregunta. Y luego responde. Oiga la respuesta de Dios al profeta Malaquías. Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios lo que quería desde el principio, como lo estamos viendo en el Génesis 1:28 y aquí también en Malaquías 2:15, lo que Dios quería, mis amados hermanos, es una descendencia para Él. Dios quería todo un mundo. Dios quería que nosotros, conformes a su imagen y conforme a su semejanza, nosotros nos reprodujéramos, tuviéramos hijos, pero que no fueran para nosotros, sino que fueran una descendencia para Él. Ese era el deseo de Dios. Y termina el versículo 15 diciendo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Por eso es que Dios aborrece el divorcio, por eso es que Dios aborrece el repudio, porque Él hizo una pareja para que se reprodujeran y le trajeran una descendencia a Dios. Mis amados, aquí, si usted y yo hemos comprendido estos pocos versículos que he leído, si hemos comprendido esto, entonces ya el resto de la Biblia solo es confirmación de lo que hemos entendido. Si lo hemos entendido hasta este momento, gloria a Dios. Dios quería un hombre y una mujer conformes a su imagen, a la semejanza de Dios, a la imagen de Dios, y que se reprodujeran, porque Dios quería una descendencia para Él. Eso es todo el propósito y el plan de Dios, una iglesia, una descendencia conforme a su imagen. Pero usted y yo sabemos que la historia no terminó ahí. Usted y yo sabemos que en el capítulo 3 del libro del Génesis entra la serpiente con su astucia, dice, y habla con la mujer. Comienza a hablar a solas la serpiente. Satanás comienza a hablar a solas con Eva. Y Adán andaba por otro lugar muy lejos. Y Eva comenzó a tener una conversación larga y tendida con la serpiente, lo cual no es correcto hacer. Cuando nosotros sintamos que el diablo, el enemigo está hablando a nuestro oído, inmediatamente callémonos, cerrémosle la puerta y corramos a un lugar seguro. Eva le dio demasiado tiempo, demasiada oportunidad a la serpiente para hablar y convencerla de que Dios era el que estaba equivocado, de que Dios era el que no quería que fueran como Él. ¡Qué grave error! Pero miren, mis amados hermanos, valga aquí mostrar o desenmascarar la arma más potente de Satanás y la más vieja. Desde aquí, desde el capítulo 3 del Génesis, el diablo dice que con su astucia engañó a Eva, dice también el apóstol Pablo. El arma más efectiva de Satanás y más vieja porque la usó hace 6,000 años casi atrás, el arma más fuerte de Satanás es la mentira. Siempre que Satanás se acerque a un hijo de Dios para hablarle, va a ser hablarle mentiras, va a ser para hablarle cosas mentirosas en contra de Dios, en contra de él mismo y en contra de todas las cosas que lo rodean. Así es que nosotros conocemos perfectamente, mis amados hermanos, que en el capítulo 3 del Génesis, la serpiente con su astucia engañó a Eva, la convenció de agarrar el fruto prohibido, de comerlo, y aún ella fue y convenció a Adán de que comiera del fruto que Dios les había dicho que no comieran.
Ahora mire cómo sigue la palabra de Dios. Vamos por favor a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 y voy a leer versículo del 1 al 3. Y ahora vamos a ver, este capítulo 5 ya era después del pecado. Ya Dios había tenido que castigarlos, había tenido que dar juicio y había tenido que sacar a esta preciosa pareja del huerto del Edén. Y los había lanzado fuera del huerto, los había lanzado a todo el mundo. Así es que ahora miren lo que está sucediendo en Génesis capítulo 5 y el versículo 1. Este es el libro, dice, de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí está corroborando el versículo 1, lo que decía Génesis 1:26 hasta el 28 que leímos. Pero dice en el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó a el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Hasta aquí todo está recapitulando lo que había dicho en Génesis 1:26. Pero mire qué triste, para mí es triste lo que dice el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Y aquí está lo triste. Lo engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Para mí este versículo es triste y déjeme explicarle el por qué. Me imagino que ya la mayoría sabe por qué. Cuando Adán y Eva comenzaron a multiplicarse y comenzaron ellos a fructificarse como Dios les había dicho, tristemente ellos ya estaban en pecado. Ellos ya habían recibido en ellos la naturaleza del pecado que Satanás les había dado. Así es que ellos comienzan a reproducirse. Y el versículo 3 claramente dice lo que Dios no quería. Dios quería, si nosotros recordamos, Dios quería una descendencia para Él. Dios quería toda una descendencia que fueran conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ahora Adán y Eva se comienzan a reproducir. Pero ahora ellos ya no tienen hijos conforme a la imagen o a la semejanza de Dios, sino ¿cómo? Conforme a su propia imagen y conforme a su propia semejanza. Qué triste este versículo, porque lo que Adán y Eva hicieron en este momento se ha seguido replicando millones y millones y trillones de veces a lo largo de la historia. Ahora usted, ahora yo, somos padres, somos madres y tristemente hemos engendrado hijos no conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Nosotros como padres hemos engendrado hijos conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y aquí viene lo triste, porque sabe, mi amado, yo veo a mis hijos, a mi hija, veo a mi hijo, y yo digo, Señor, córtales todo pecado que yo les he engendrado a ellos. Yo de repente veo cosas que mis hijos hacen y digo, ay, lo mismo hacía yo a la edad de ellos. Y me da tristeza porque yo le digo, Señor, yo no quiero que mis hijos cometan los mismos errores y los mismos pecados que yo he cometido. Yo quiero que tú en ellos hagas la diferencia. Porque no podemos seguir replicando y replicando los mismos errores. Hasta ahorita, mis amados hermanos, no se está cumpliendo el deseo de Dios en su totalidad. Porque Dios ahorita todavía no tiene hijos conforme a su imagen y a su semejanza. Y alguien podría pensar, y alguien podría decir, pero es que yo ya soy evangélico, yo tengo 30 años de ser evangélico. Y yo le podría decir,
Yo tengo 33 años de ser evangélico y hay veces yo misma me aborrezco. Hay veces yo mismo digo, Dios mío, necesitas obrar en mí porque soy horrible en mi interior. El deseo de Dios, mis amados hermanos, era en el principio hacer hijos, hacer parejas que fueran conformes a su imagen y a su semejanza. Pero tristemente el día de hoy no los hay. Déjeme avanzar. Déjeme ir viendo cómo Dios al final va a obtener lo que Él al principio de la creación, Él lo quiso, porque nadie puede frustrar el deseo de Dios, ni la serpiente, ni el pecado, ni una pareja en pecado, ni unos hijos rebeldes, obedientes. Nadie va a frustrar el deseo de Dios que Él tuvo al principio en su mente y en su corazón. Nadie es tan malo de no hacer que Dios obre en su interior para cambiarlo y transformarlo. ¿Qué era lo que Dios quería con el hombre y la mujer a su imagen y a su semejanza? Déjeme rapidito decirle. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que Dios quería es que ellos representaran lo invisible de Dios. La semana pasada estuvimos hablando qué es las cosas invisibles de Dios que fueron hechas o fueron manifestadas por las cosas creadas, dijimos la semana pasada. Eso es lo que dice Romanos 1:20. Representar o mostrar la imagen de Dios era tener la misma forma que Dios. Ahora, si alguien me dice, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Perfecto. Es simple y sencillo. Véame a mí. Si usted me ve a mí, o si usted se ve a usted mismo en el espejo, así es Dios. Dios tiene 2 ojos, Dios tiene una nariz, Dios tiene una boca, tiene 2 oídos, tiene 2 brazos, tiene 2 piernas, tiene un tórax. Así como yo soy, es Dios. Porque todavía, déjeme decirle esto, todavía estamos hechos a la imagen de Dios. Sí maltratados, sí desfigurados por el pecado, pero todavía tenemos pequeños vestigios de la imagen de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios es como conocernos a nosotros mismos. Leí o escuché, ya no sé, de tanto que oigo, estudio y oigo prédicas, no sé si alguien lo comentó, pero déjeme decirle rapidito esto. Había un hombre que se lo llevaron como rehén, se lo llevaron preso. Los soldados enemigos se lo llevaron preso. Y estaba allá cautivo. Pero este soldado era cristiano, conocía a Dios y estaba allá cautivo como prisionero de guerra en el campo enemigo. Pero de repente le asignaron a una persona en el campo enemigo, le asignaron a una persona para que le diera de comer y para que pues lo mantuviera guardado y cuidado ahí donde lo tenían como prisionero de guerra. Hasta que un día, mis amados, esta persona que le habían asignado para que le diera de comer y lo atendiera, esta persona enfermó, pero aún así enfermo llegaba a darle de comida. Y el prisionero de guerra hablaba con él y le preguntaba, ¿qué te pasa? Te veo mal, te veo enfermo, ¿qué te pasa? Le dice, estoy mal de salud, estoy muy mal, estoy decayendo. Y le dice el prisionero de guerra, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo tengo a Dios en mi corazón y yo puedo orar por ti. Yo puedo orar y Dios puede sanarte de tu enfermedad. Y este hombre enfermo le dice casi que sin mucha fe, ok, si tú crees en tu Dios, ora por mí, ¿qué más da? O muero o mejoro, pero ora tú. Y él comenzó a orar, el prisionero de guerra comenzó a orar por este que lo cuidaba. Y dice que de repente él comenzó y Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro y lo sanó. Y este hombre seguía dándole de comer ahora feliz porque ya estaba sano. Pero de repente le dice, ¿sabes qué? Háblame de ese Dios que tú conoces. Háblame de Él.
Y comienza a contarle cómo era Dios, de bueno, de misericordioso, de amoroso, de lento para la ira y grande en misericordia. Y dice que aquel hombre que le daba de comer se alegraba cuando oía de eso. Y le dice, no, 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 ¿sabes qué? Ya no me hables más de Dios. Porque si tú te pareces al Dios que hablas, yo sé quién es ese Dios, porque tú me lo has enseñado por tu forma de ser. Y él se quedó sorprendido y le dice, ¿por qué? A pesar de que estás como prisionero de guerra, no me hablas mal, no me tratas mal, no me ultrajas, me das gracias por cada plato de comida. Ahora conozco a tu Dios, porque si Dios es como tú, ahora sé lo grande y amoroso que es ese Dios. Esta historia, mis amados hermanos, nos muestra que en alguna manera nosotros todavía tenemos un poquito y reflejamos un poco de lo que Dios es en nuestra vida. Pero ¿qué es mostrar la semejanza de Dios? Mostrar la semejanza de Dios es mostrar el carácter, es mostrar la naturaleza de Dios y es comparado a lo que yo les estoy hablando ahora mismo con este ejemplo que les dije. Mostrar la semejanza de Dios es mostrar amor, mostrar los atributos de Dios, el gozo, aún el enojo. Dios se enoja. Hay ira muchas veces en su corazón. Nosotros mostramos toda la naturaleza, todas las cualidades y atributos de Dios. Nosotros los tenemos en una pequeñita escala y por supuesto contaminados con el pecado. Ahora, fíjense el salmista David lo que decía en el Salmo 17:15. El Salmo 17:15 nos da a nosotros una pauta de que a pesar de que somos malos, llenos de pecado, Dios está haciendo una obra en nosotros. Dice el Salmo 17:15, decía el salmista David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Nosotros mostramos en una pequeña manera la semejanza de Dios, pero necesitamos dejar que Dios nos transforme. Miren, nosotros conocemos perfectamente porque ampliamente se nos ha hablado por medio de nuestros pastores los 3 niveles de madurez espiritual con el 30%, con el fruto del 30%. Hay hijos que tienen el fruto del 70%, pero hay hijos que tienen el fruto del 100%. Los que sean perfectos como Dios es perfecto, los que tengan el fruto no tienen de qué preocuparse. Pero los que tienen el fruto del 70%, todavía hay un 30% que Dios debe de obrar en ellos. Todavía hay un 30% que los puede hacer caer en pecado y caer de la gracia de Dios. Pero ¿qué decir de los que tienen el fruto del 30%? Todavía los que tienen el fruto del 30%, la posibilidad es mayor porque tienen un 70% que Dios necesita obrar en ellos. Mis amados hermanos, no podemos ninguno de nosotros creernos que ya somos perfectos, que no hay nadie tan maduro ni tan espiritual como nosotros. Yo llevo 30, 40 años en la iglesia y yo tengo no sé cuántos años de ministerio. No, todos nosotros necesitamos todos los días, como decía el salmista David, voy a estar tranquilo, voy a estar satisfecho, voy a estar a gusto cuando yo despierte a tu semejanza. El deseo de Dios ha sido el mismo desde el principio. El deseo de Dios, mis amados hermanos, desde el principio del Génesis ha sido el mismito. Tener una descendencia para Él conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Vaya por favor conmigo a lo que dice Romanos 8:28. Romanos capítulo 8, versículo 28, versículos muy conocidos por todos nosotros.
Dice Romanos 8, 28 al 30, voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y todas es todas, buenas o malas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen. Oiga, cómo el deseo de Dios se mantiene en su palabra desde el Génesis. El deseo de Dios es que tú, es que yo, es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo una vez más, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos 3 versículos del 28 al 30, mis amados hermanos, nos muestran que Dios hace 5 cosas. 5 cosas hace Dios para que nosotros una vez más podamos ser conformes a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios una vez más. Dice que Dios nos llama, Dios nos conoce, Dios nos predestina, Dios nos justifica y Dios nos glorifica. Dios nos predestina, Dios nos justifica, Dios nos glorifica, Dios nos conoce y Dios nos llama. Estas 5 cosas son las que Dios hace para que una vez más todos nosotros volvamos a ser conformes a su imagen y conformes a su semejanza. Miren, mis amados, una escritura más y yo voy a ir concluyendo. Dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Colosenses 1:15 dice la palabra de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando se refiere a Él, se refiere a Cristo Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y luego dice, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que toda tenga la preeminencia. Versículo 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo, que en Él habitase toda la plenitud. Oiga el versículo 20. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todos estos versículos se resumen en una sola palabra: salvación. Cuando las personas están en pecado, cuando el mundo estaba en pecado, Dios dijo todo esto que acabamos de leer. Dios dijo, les voy a dar a mi Hijo unigénito para que Él muera, para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo de sus pecados. Así es que dice el versículo 20, que Cristo nos reconcilia. Ese es el trabajo de Cristo. Miren, mis amados hermanos, yo les insisto a los alumnos aquí en el Instituto Bíblico en la ciudad de Houston, yo les insisto, por favor, no crean que Cristo en la cruz lo único que quería era salvarnos de ir al infierno. No, eso era uno de cientos de cosas que Cristo logró en la cruz del Calvario a favor nuestro. Cristo nos reconcilió en la cruz del Calvario y nos reconcilió con Él.
esa imagen, esa semejanza que habíamos tenido deformes, ahora una vez más se está comenzando a restaurar gracias a la reconciliación que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. No crea, por favor, que cuando Cristo murió en la cruz, lo único que quería era salvarnos de nuestros pecados. No, eso apenas era la reconexión, era la restauración de lo que se había roto en el jardín del Edén por medio del pecado. La salvación no es un favor que nosotros le hacemos a Dios. La salvación es la meta de inicio, pero la meta de llegada es ser conformes a la imagen y a la semejanza de Jesús. Mis amados, yo tengo que terminar en 10 minutos. Yo quiero que juntos veamos cómo Dios al final va a obtener lo que Él quiso desde el principio. Dios al final va a tener una iglesia que sea conforme a la imagen y a la semejanza de su Hijo como al principio. Vaya por favor conmigo a Corintios, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15 y vamos a leer el versículo 45. Dice el versículo 45, Primera de Corintios 15. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora mire, ahora voy a llegar al final de los tiempos. Esto es profético. Esto es algo que va a suceder dentro de pocos años. Yo no puedo decir cuánto. Solo Dios conoce el tiempo y la sazón de cada cosa. Ahora, al principio hubo un Adán, pero al final dice que va a haber otro Adán. Y ya lo hubo. Pero dice que el postrer Adán es espíritu vivificante. Y todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero para los que no lo saben, el postrer Adán del que está hablando acá es Cristo. Cristo es el postrer Adán. Así como de Adán Dios sacó a Eva de su costado, también del postrer Adán de Cristo Dios sacó de su costado a la iglesia. Todo se está cumpliendo o todo se va a cumplir al final de los días. El primer Adán es alma viviente, dice, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal y luego lo espiritual. Entonces, por eso sabemos nosotros que tenemos que conocer lo primero para poder entender la revelación postrera. Y luego dice el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Él es Cristo, es el postrer Adán, Cristo. ¿Cuál el terrenal? Dice, igual que Adán, tales los terrenales, en pecado y cortados de estar cerca de Dios. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ahora ya nosotros no solamente somos hijos de Adán, llenos de pecado, porque ahora nuestros pecados han sido perdonados, limpiados y quitados de nosotros y echados al fondo del mar, porque el bendito Adán, que es Cristo, el postrer Adán, ahora Él es nuestro Padre espiritual y también es nuestro esposo espiritual. Tales los celestiales. Y luego el versículo 49 dice, traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Gloria al nombre de Dios. Nosotros tenemos esperanza porque traeremos en nosotros y seremos un día conformes a su imagen y a su semejanza, completamente como Él lo ha querido desde el principio. Dice Romanos capítulo 5 y el versículo 14 que Cristo es el postrer Adán. Adán es figura del que había de venir. 5:14, ya no tengo tiempo, anótelo y léalo en su casa.
Romanos 5:14 dice que Adán es figura del que había de venir, Cristo. Ya tenemos entonces a Adán. Hoy estoy comparando el principio con el final. Adán es el primer hombre, es terrenal, pero dice que Adán va a venir y ya vino, pero va a venir una segunda vez más para hacernos completos, conformes a su imagen y a su semejanza. Cristo es el postrer Adán, que Él va a venir y cuando Él venga, miren lo que va a suceder. Dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo, ya les digo qué versículo. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo, vamos a leer el versículo 2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía tenemos naturaleza de pecado. Todavía somos feitos de vez en cuando. Más cuando que de vez, ¿verdad? Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando el postrer Adán, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo aparezca en las nubes, entonces seremos semejantes a Él. Entonces vamos a decir, sorbida es la muerte en victoria. Y vamos a decir, ahora la muerte no tiene más nada conmigo porque yo estoy hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Cristo en su totalidad. Pero eso es todavía un futuro, porque ahorita necesitamos seguir luchando contra nuestra naturaleza de pecado, contra nuestra naturaleza carnal. Cuando el postrer Adán se manifieste por segunda vez, dice la Escritura, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahora, así como hubo un primer Adán, va a haber un segundo Adán, un postrer Adán. Pero ¿qué pasó con Eva? Así como hubo una primera Eva, también va a haber una segunda Eva. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11 y el versículo 2. 2 de Corintios, qué hermosa la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Porque os celo, con celo de Dios, le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que eran aproximadamente unas 50,000 personas. Y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Valga decir que esta es la labor de todo ministro, de todo líder, de todo pastor. No estamos construyendo una iglesia para nosotros. Estamos construyéndole una esposa a Cristo, porque tenemos la iglesia como una virgen pura a Cristo. Aquellos ministros que se lucran de la iglesia no entienden el deseo de Dios. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente, oiga, si entendimos lo que pasó en el Génesis, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire, va a volver a suceder, mi amado hermano, hermana, cristiano. Nosotros los que somos lavados con la sangre de Cristo, va a venir un tiempo futuro que va a ser muy crucial, porque una vez más Satanás, la serpiente antigua, se va a levantar para engañar a la Eva postrera que es la iglesia. La iglesia va una vez más tener que pasar la prueba. Por eso es que viene la tribulación. Por eso es que vienen los tiempos de prueba para ver qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Al principio yo dije, esta prueba que estamos pasando está revelando los corazones de muchos y déjeme decirle que nos sorprende. Hay veces quienes se quiebran. Dice el versículo 3, estoy en 2 de Corintios 11:3. Pero temo, decía Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a la primera Eva, vuestros sentidos, que son la iglesia, vuestros sentidos sean de alguna manera
Cristo. Mis amados hermanos, la escritura es bien clara. La escritura es clara cuando nos dice que los tiempos finales va a haber mucho engaño, porque la serpiente una vez más con su astucia va a tratar de engañar, si fuere posible, a los escogidos. No podemos. Tenemos que amar la verdad de una manera, mis amados hermanos, porque eso es lo que nos va a librar de ser engañados. Pero también, así como hay un Adán, así hay una Eva, pero también va a haber una descendencia. La iglesia tiene una descendencia, pero la iglesia, dice Apocalipsis 12, dice que la iglesia, el resto, la descendencia de la iglesia va a ser tristemente engañada, porque son niñitos, no disciernen el bien y el mal. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los hijos bebés, los hijos que la iglesia está dando a luz, recibiendo a Cristo, pero que no tienen madurez, que son bebés que no han crecido, que no han dado la medida de la estatura del varón perfecto. Ellos son el resto de la descendencia. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero al dragón, al final, dice Apocalipsis, que al dragón se le permitió hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Mis amados hermanos, el tiempo se me ha terminado y yo quiero concluir. Necesitamos todos humillarnos delante del Señor. Necesitamos todos nosotros rogarle al Señor que nos haga una vez más conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Al final la iglesia será gloriosa. La iglesia de Cristo será conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero déjeme decirle que no todos los cristianos serán conformados a la imagen de Cristo. Primero, porque no lo saben. Segundo, porque no lo quieren. Y tercero, porque no hay nadie que se los predique. Es nuestra obligación. Mire, mi carga es con mis hijos. Cómo implantarles la visión celestial a mis hijos. Cómo implantarles a mi hija, a mi hijo, el camino a Sión. Que ellos anhelen lo que su padre y su madre desean. Cómo implantárselos. Y eso que apenas solo tengo 2 hijos. Ahora imagínense, hay cientos y cientos de cristianos que ni siquiera saben para qué fueron salvos. He ahí nuestra responsabilidad. Los que por gracia y por misericordia de Dios entendemos cuál es su voluntad, necesitamos explicar, enseñar y ayudarles a otros a crecer y a madurar. Mis amados, vengamos delante del Señor, pidámosle que esta palabra se haga vida en nosotros. Una cosa es tener la cabeza llena de conocimiento, pero otra cosa es clamar y pedirle a Dios que se haga vida y que caminemos conforme a esta palabra. Vengamos delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has hablado tu palabra, Señor. Gracias porque tú has dejado claro y bien explicado cuál es tu deseo para nuestras vidas. Tú deseas que seamos conformes una vez más a tu imagen y a tu semejanza. Que te reflejemos a ti claramente, Señor, que no haya ni un poquito de pecado en nosotros que nos aleje de ti o que no te representemos a ti. Por favor, ayúdanos a que esta palabra, Señor, se haga vida en nosotros y que todos podamos, al final de los tiempos, que todos nosotros podamos verte a ti y ser semejantes a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar atentos a la transmisión de esta mañana. Vemos que por ahí está el pastor Robles ya con nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor porque está una vez más con nosotros.
Continuemos en oración, mantengámonos en oración. Es tiempo de humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Es tiempo de orar los unos por los otros y de mantenernos llenos de su palabra. Les amamos mucho, mis amados hermanos, y nosotros desde aquí oramos por ustedes y les rogamos también sus oraciones hacia nosotros, hacia la obra que Dios nos ha dado. Les bendecimos en el nombre de Jesús, que tengan una feliz tarde y les recordamos que a las 3 de la tarde, hora del Salvador, a las 3 de la tarde nos conectamos con el pastor Curtis Sharp para continuar con lo que él nos está hablando de los cimientos estables. Les amamos mucho y que el Señor les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.